Bien, nos quedan unos minutitos para hablar con el compañero Mariano Vázquez, periodista especializado en todas las temáticas internacionales que siempre nos trae la data alrededor de la región y del mundo. Marian, ¿cómo estás? Bien, Juan, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Estábamos hablando fuera del aire que te viniste... Si esto fuera tele, estaríamos viendo el atuendo de Boca Juniors del señor Mariano Vázquez, pero como esto es radio, vamos a hacer de cuenta que no... Que no tengo nada. Que no pasó. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el éter y... Claro, exactamente. Somos figuras gaseosas. Somos voces. Sí, somos voces sonando en el éter y hablando de cosas que están ocurriendo en Colombia, en el país de Colombia, con el gobierno que recién empezadito de la Espriella, ¿no? Sí, Abelardo de la Espriella asumió el 7 de agosto de una manera particular. Primero, no lo hizo en Colombia, el presidente asume en un acto público frente al Congreso, claro. en la afuera, ahí sí, el que conoce Bogotá, digamos, donde está ubicada la Plaza del Congreso, enfrente está el Palacio de Justicia, Es una plaza muy hermosa y muy grande, donde en general se hace una posesión pública. Decidió no hacerlo ahí, lo hizo en Cali, y arropado con militares. Una universidad, ¿no? Sí, armados hasta los dientes. Entonces, como también, primero ya esta ruptura, recordamos, por ejemplo, la ruptura de Milei también de hacerlo de espaldas al Congreso y no frente a los legisladores, a los diputados, que son los representantes del pueblo. En este caso hizo lo mismo. Hoy Colombia, lo tenemos que decir, está viviendo una situación muy complicada como la de Venezuela hace unas semanas, con un terremoto de magnitud 7.4, con cerca de 200 muertos, desaparecidos y las tareas de rescate. Y en ese marco, en un momento en el cual él convoca una conferencia de prensa para hablar sobre este tema, se lo observa en esa conferencia de prensa como si estuvieran en un cumpleaños, sonriendo, tirando besitos, saludando, haciendo veñas. Un presidente muy particular, de estos outsiders de derecha, una persona que no ocupó ningún cargo público en su vida, que no tiene cargos de gestión, que es un abogado muy controvertido, que ha defendido a paramilitares colombianos, que ha defendido a mafiosos colombianos. Ese es el perfil. Y en ese marco tomó dos decisiones en política exterior de extrema gravedad. Una fue la de anunciar que considera como soberanía israelí los Altos del Golán sirio. Los Altos del Golán fueron tomados en la guerra de 6 días de 1967 por Israel y pertenecen a Siria. Esto genera una controversia muy fuerte respecto a los países árabes, porque y para las resoluciones también internacionales de Naciones Unidas, que consideran esta región, esta zona, como parte de Siria. Esto también marca un viraje de la política exterior de Petro hacia Estados Unidos, obviamente, en el cual ya en uno de los primeros tuits de la Cancillería hablaba de generar un vínculo de extrema amistad con Estados Unidos en beneficio de Colombia, y a su vez también una serie de señales hacia Israel y hacia Benjamín Netanyahu, incluso en la cual habla, como habló en su momento Milei, de poner su embajada no en Tel Aviv, sino en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén es considerado por el estatus internacional que no deben estar las embajadas de los países ahí, sino en Tel Aviv? Porque Jerusalén es parte del conflicto palestino-israelí, se considera la capital de ambos países, y por el estatus de ocupación que ejerce Israel sobre Palestina, se considera que ahí no deben estar las embajadas. O sea que una serie de medidas muy controvertidas en ese sentido. Y lo hizo, ¿por qué lo digo? Este comunicado de Cancillería salió en el mismo momento en el cual se había producido el terremoto, ese mismo día. Es decir, eso, justamente por eso te iba a preguntar, que si hay ahí es una casualidad o si hay un vínculo en esa comunicación, porque digo, un momento tan crítico en donde la comunicación de crisis una vez se dice, bueno, se abocan 100% a lo que tiene que ver con el sismo y demás, de pronto sale una comunicación que nada tiene que ver con la situación crítica que está viviendo Colombia en este momento, y por supuesto que es la noticia principal, pero al mismo tiempo es como que está ahí. Entonces como que no se entiende mucho el momento, ¿no? Creo que esto es habitual y lo vemos aquí en Argentina con Milei, lo vemos con Trump y sus comunicaciones intempestivas, lo hemos visto con Jair Bolsonaro. Es una forma de comunicación caótica
que utiliza la ultraderecha. A mí me resulta bastante chocante, y si uno va a los comentarios de ese posteo en redes sociales, está bien que las redes sociales no son... Claro. Uno no puede hacer una medición de opinión respecto a si eso, cuán representativo es, pero hubo mucho enojo por eso. Esto lo hizo el 10 de agosto, recordemos, asumió el 7 de agosto. El mismo día 7, y al día siguiente, lo que hace también es anunciar un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, que fue a la Asunción, en el cual reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. ¿Qué es el Sáhara Occidental? La República Árabe Saharaui Democrática. Esto entiendo que es lejos, pero es importante conocerlo porque nos emparenta en relación a la causa Malvinas. ¿Por qué? El Sáhara Occidental es la última colonia africana. Fue colonia de España hasta el año 75, que se había comprometido a otorgar la independencia. Contrariamente a ese compromiso, lo que hizo fue cederlo en protectorado Marruecos y Mauritania. Tras una guerra, Mauritania se sale por la victoria de lo que es el Frente Polisario, el representante legítimo del pueblo saharaui, y sigue bajo dominio marroquí desde esa época. Hay una parte ocupada, que es la que pretende acá Colombia decir que efectivamente es parte de Marruecos históricamente. Claro. Una parte liberada, que ahora está en un proceso de guerra desde el año 2020, a pesar de que es una guerra poco documentada o difundida, y después una población que vive en Tinduf, en campamentos de refugiados, que es territorio argelino cedido al Frente Polisario y al pueblo saharaui. Y congela las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática. Hay 23 países en América Latina que la reconocen, son más de 80 países en el mundo que la reconocen, y el lobby marroquí ha logrado esta situación. Para Naciones Unidas, el Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización. Es el más grande de esos 17, entre esos están las Malvinas, y además hay 9 territorios más en nuestro continente que están bajo colonia holandesa, bajo colonia francesa o inglesa. Esto también es lo que hizo de la Espriella, claro. Avanzando. El lobby marroquí es súper poderoso, muy poderoso. Vimos que hubo una crisis, y lo traigo también, en Ceuta y Melilla, producto de ¿qué? De una avanzada masiva de hasta 60.000 personas que cruzaron esa valla a esas dos ciudades españolas en territorio africano. Lo aclaro porque durante esta semana los libertarios estuvieron tratando de buscar Ceuta y Melilla en la península ibérica. Claro, y no lo encontraban. Son territorios africanos. ¿Dónde quedan? Sí, como, ¿viste? Porque hablaban de la invasión a Europa, y entonces había que explicarles, porque les cuesta un poco no es menor, porque no solamente militantes libertarios, sino que muchas veces eso se cuela en los medios masivos de comunicación. Claro, muchas veces hablaban de como una invasión, aparte con ese término tremendo, a Europa. Claro. Y en general lo que hace Marruecos, el reino de Marruecos, una dictadura, es para presionar políticamente a España, es abrir sus fronteras, claro, o abrir ese contingente migratorio para generar una crisis en territorio español. En este caso ocurrió en Ceuta, y estas dos ciudades son las ciudades en África pertenecientes a España. Es decir, todo un conflicto geopolítico de magnitud, y vemos esta avanzada de Marruecos, que ya lo logró en Ecuador, que tiene un lobby muy fuerte en nuestros países de América Latina, buscando este tipo... Bueno, el acuerdo con Infantino para el Mundial 2030 con Marruecos. Claro. Recordemos la final de la Copa africana entre Marruecos y Senegal, que se jugó en Marruecos, que la gana Senegal, y después la Federación Africana le quita el título a Senegal para dárselo a Marruecos. Hay un poder de lobby, el espionaje con instrumentos Pegasus, es decir, instrumentos israelí, con el propio jefe de gobierno español Sánchez. Hay una serie de operaciones, la alianza con Estados Unidos, la alianza con Israel, de Marruecos. Marruecos es un actor geopolítico internacional que hay que tenerlo muy en cuenta por su ubicación geográfica, por su alianza con Estados Unidos, con Francia, con Israel. Claro. Ahora pienso, volviendo a
Colombia, uno podría decir, arrancó tranquilo de la Espriella, ¿no? Con 2 decisiones. Porque cuando uno intenta hacer un paralelismo con, sin forzarlo, ¿no? Pero con las decisiones o las declaraciones incluso de Milei hacia Israel, hacia los Estados Unidos, piensa, bueno, es un delirio de grandeza pensando que los demás países o que el propio Estados Unidos va a tomar en cuenta lo que hizo o hace Milei. ¿Cómo podríamos leer eso en términos de lo que hace de la Espriella? O sea, si, de la Espriella siendo funcional a las políticas estadounidenses, o en este caso en Israel, Marruecos, hay una... Si uno lo piensa inversamente, ¿a alguien le importa lo que dice o hace de la Espriella, digamos? Más allá de que obviamente es el presidente electo y ya asumido en Colombia, pero a nivel regional, digo. Y es importante. Colombia, para Estados Unidos siempre fue un territorio importante en su momento por el tráfico. Es decir, en la famosa guerra contra las drogas que inició en su momento Nixon en los 70 y que continuó muy fuertemente en los 90. Cuando cae la Unión Soviética, establece Estados Unidos que necesita un nuevo enemigo. ¿Cuál es ese nuevo enemigo? La guerra contra el narcotráfico. Ahí aparece el Plan Santa Fe. Claro. Ahí aparece el Plan Colombia. Ahí aparece el Plan Patriota, que tenemos 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Después, cuando triunfa la Revolución Bolivariana en Venezuela, una plataforma para desestabilizar al chavismo. Entonces tiene una presencia un país de 50 millones de habitantes. Luego de Brasil, en habitantes viene Colombia, una ubicación geográfica entre el Caribe y Sudamérica. Es muy importante para Colombia esa plaza para el Comando Sur. Entonces, y en esto que se denominó el Escudo de las Américas, donde participó Milei y todos los gobiernos derechistas de la región, de la Espriella lo ha sumado tras claro. La derrota del gobierno popular de Petro en las últimas elecciones. Entonces Colombia pasa a formar y es la interferencia electoral ahora que hizo Trump en todos los países que pudo. Recordemos Honduras, recordemos Ecuador, recordemos Colombia y ahora se viene Brasil. Claro, sí. Eso lanzamiento de candidaturas, 4 de octubre, primera vuelta. 3 semanas después la segunda vuelta. Imagínate el panorama, mirá hoy el panorama de Sudamérica, claro, incluso de Centroamérica, y te diría que tenés Brasil y México como referentes progresistas. Claro, bueno, y teniendo en cuenta que De la Espriella asumió diciendo que Bukele era como un Boy Scout al lado de lo que quería hacer, ese tipo de declaraciones que uno a priori dice, bueno, ojo con esto. Y al mismo tiempo nos queda muy poquito, pero no quería dejar de preguntarte, Petro en algún momento habló de... Es como uno dijo hoy, es como Milei, pero que se baña. Bueno, sí. Ok, no sé si es una diferencia que valga mucho la pena, pero digo sí, que está, lo que quiere decir es que es igual de desequilibrado, pero como... Sí, porque uno a priori pensaba más como Milei quizás a Cepeda, ¿no? Pero como que al parecer no, a Cepeda no, perdón, a Cepeda no, me estoy confundiendo con la candidata del Centro Democrático, que se me fue ahora el nombre, pero Paloma Cepeda, cualquier cosa dije. No, lo último que te quería preguntar, Petro habló de fraude. Sí. ¿Qué? O sea, creo que no hay ninguna otra persona o institución que esté hablando de eso, pero no sé qué significa a nivel político, qué puede significar eso. Entiendo que no mucho, más que algún tipo de nada, no tiene ninguna incidencia. El candidato Cepeda no reconoció la victoria de la Espriella. Digamos que en los últimos 25 años no hubo, en ninguno de los procesos electorales en Sudamérica, no hubo denuncias de fraude en la justicia. Claro. Hubo muchas denuncias, pero en la justicia y comprobadas. En general creo que eso te marca que no... y más si tenés el manejo del Estado, llorar fraude me parece que no... Bien. No va. Hay que bancársela 4 años y bueno, van a ser procesos complicados. Sin duda que sí, y ya estaremos hablando de lo que va a pasar en Brasil seguramente en próximas columnas. Marian, muchas gracias. Por favor.